Muy buenos días, estimados colegas. Como siempre estamos nuevamente para develar o analizar otra normativa. En este caso vamos a ver de tipo analítico intuitivo. Esto quiere decir que lo que vamos a hacer es un análisis intuitivo, o sea, sin recurrir a los conceptos, ¿no? En este caso vamos a ver el currículo base en grupo de conceptos que a veces entre todos ellos nos parece un poco confuso. Uno de los primeros grupos de conceptos que vamos a ver es, por ejemplo, las realidades a las que responde el modelo comunitario socioproductivo, ¿no? En primer lugar, ahí está la condición colonial y neocolonial de la educación, la casi nula articulación entre las políticas educativas y las propuestas para salir de la dependencia económica, la revalorización y reconstitución de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios y el carácter cognitivista y desarraigado de la educación. La primera, por ejemplo, se refiere a lo que es lo que había, ¿no? La demasiada sobrevaloración de lo extranjero, de lo foráneo, haciendo contenidos enajenantes, descontextualizados de la realidad, ¿no? En este caso estamos hablando de una mentalidad colonial y de esa manera, digamos, los sistemas de enseñanza-aprendizaje entre la teoría y práctica eran bastante grandes. En ese sentido, en esta primera parte, entonces, vamos a hablar de esa realidad. En la segunda parte nos vamos a hablar, por ejemplo, aquí habla básicamente de la dependencia económica y en cualquier pregunta que va a haber relacionado con esto, ¿no? Lo van a relacionar con esto. Habla más o menos de la condición de monoproducción que ha tenido el país, que constantemente ha dependido de una sola materia prima. En este caso vamos a hablar de la minería, ¿no? De la plata, el estaño, el petróleo. Actualmente seguimos dependiendo de la minería y el petróleo. Entonces la idea, digamos, es una realidad, la monoproductividad. Entonces aquí se va a enfatizar más que todo a la mano de obra técnica, ¿no? La tercera realidad constituye la revalorización y reconstitución de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios. Se refiere más que todo a la sobrevaloración que hay, ¿no? Del conocimiento universal, dejando de lado, digamos, los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios. En este aspecto, esa es una realidad bastante latente. Y la otra realidad tiene que ver, digamos, que el aprendizaje siempre ha estado unido al desarrollo demasiado solamente del conocimiento, ¿no? De alguna manera no ha estado llevado, digamos, no ha estado casado con procesos económicos, políticos, sociales y culturales. No ha estado casado, digamos, con una educación comprometida con la realidad, eh, que, digamos, transforme, ¿no? Con un sentido holístico. Entonces solamente era conocimiento, ¿no? Muy desarraigado de la educación. En este caso tenemos cuatro realidades. ¿Y cómo podemos reconocer, digamos, si nos viene una pregunta de cualquiera de estas? Vamos a ver. Yo creo que al verlo ustedes mismos lo van a poder reconocer. Aquí está la primera pregunta. Dice, según esta realidad, el mercado de trabajo tiene un sesgo colonial que sobrevalora la formación humanística, dice, por sobre la formación técnica y proliferación de profesionales en esta área es una muestra de ello. Aquí nos va a hablar, por ejemplo, aquí hay que encontrar un término que nos case, digamos, a cualquiera de estas preguntas, ¿no? Vamos a ver de dos partes. Uno, vamos a, ¿cómo se llama? La técnica del descarte. La condición colonial neocolonial casi no habla mucho de eso, si se dan cuenta. Entonces yo lo que voy a hacer es descartarlo. La revalorización y constitución de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios tampoco está hablando de mercado de trabajo,
está hablando de formación humanística y formación técnica, está hablando de profesionales, no está hablando nada de esto. Aquí hay entre los dos, puede ser el carácter cognitivista, o sea, el de más alto énfasis que se le da al conocimiento. Entonces, pero aquí ya nos está refiriendo a economía, dependencia económica, dice, ¿no? Y aquí nos está hablando de mercado también. Entonces ya tenemos que estamos relacionando, ¿no? Buscando términos y vamos a hablar de, digamos que aquí ya hablar de mercado ya es hablar de economía. Solamente ese término ya a mí ya me, digamos, ya me, por lo menos para mí o para la situación de intuición que debemos tener con las preguntas, ya me lleva a la primera respuesta. La segunda. Según esta realidad implica producir conocimientos desde las culturas, dicen, ¿no? En igualdad de jerarquía, con los conocimientos considerados universales. Aquí, digamos, me habla de conocimientos en primer lugar, ¿no? Desde las culturas, dice, ¿no? En igualdad de jerarquía. Aquí ya de economía no me habla mucho, me está hablando de conocimiento. Aquí hay uno, el carácter conocimiento, pero también me está hablando de producir conocimiento desde las culturas. Entonces hay dos, no me está hablando de la condición neocolonial, aquí de nuevo está entre dos, ¿no? Está entre el carácter, porque es carácter cognitivista, es conocimiento, pero también me está hablando desde las culturas, producir conocimiento desde las culturas en igualdad de jerarquía con los conocimientos considerados universales. Entonces ya van dos. No hay mucho donde perderse, digamos. No hemos explicado mucho lo que es los conceptos, pero ya nomás nos podemos dar cuenta. Al principio conocimiento nos laza con conocimiento, pero posteriormente cuando habla desde las culturas, igualdad de jerarquías, con los conocimientos considerados universales, ya nos habla de una revalorización, ¿no? De conocción de los saberes y conocimientos. Y también tenemos. Entonces, de esa manera ya tenemos un grupo de preguntas que podemos responder. Ahora, en cuanto a los fundamentos ideológicos y políticos, vamos a ver bien. Cuando vamos a hablar de fundamentos ideológicos, vamos a hablar netamente de la descolonización, ¿no? Vamos a hablar de la a ver, no puedo escribir bien. Ya. Entonces vamos a hablar del predominio colonial y neocolonial, ¿no? También vamos a hablar de que el colonialismo ha abarcado todos nuestros ámbitos: político, económico, educativo, social. Entonces, cuando vamos a hablar de un fundamento a partir de una ideología y una política, vamos a hablar de descolonización. Cuando vamos a hablar de fundamentos filosóficos, vamos a hablar de una forma de ver el mundo, de un pensamiento, de una idea, de una cosmovisión. En este caso, los fundamentos del currículo en lo cuanto a lo filosófico está el vivir bien, ¿no? de base con una armonía con la naturaleza, etcétera. Al hablar de fundamentos sociológicos, vamos a hablar de las culturas, ¿no? Vamos a hablar de las comunidades humanas, de la diversidad que hay en nuestro país. Estamos hablando de la plurinacionalidad, ¿no? Entonces, ahí del pluralismo estamos hablando, o sea, de la cantidad, digamos, de culturas que coexisten en nuestro país. Al hablar de fundamentos psicológicos, vamos a hablar básicamente del tipo de conocimiento. Y al hablar de fundamentos psicológicos, vamos a hablar de lo comunitario, ¿no? Del enfoque que le da, digamos, la situación, digamos, del currículo básico como fundamento. Vamos a hablar básicamente de lo comunitario por encima de lo individual. Entonces, ahí tenemos más o menos. Y
Continuamos enseguida, queridos colegas, con las preguntas.